lo que me interesa, vamos a hacer una alerta, ya no a lo que acabo de decir, sino una alerta a crecer y madurar, porque es la única manera, fíjese, de poder repeler la confusión actual, de tipo doctrinal. Ninguno va a escapar al veneno si no sabe distinguir los alimentos. También nadie va a poder ser arrebatado a cuerpo celeste si no madura primero. Por la sencilla razón que el Señor viene para llevar una novia. Y nadie se va a casar, a menos que no esté en sus cabales, con una persona que no está madura para el matrimonio. Entonces hay que madurar para poder ser de ese rango de la familia del Señor. Capítulo 5 de Hebreos, verso 12. Voy a entresacar ahí algunas palabras y las primeras del 6, del capítulo 6. Del 12 dice de que es necesario que de nuevo se os enseñe los rudimentos primeros. Fíjense bien. Porque habéis llegado a tal estado que no se os puede dar leche, no se os puede dar sino leche, mas no alimento sólido, para que vosotros lleguéis a ser perfectos. Por eso ahora sois niños en la doctrina de Dios, mientras que cuando se come manjar sólido, se hacen varones perfectos. Y ya perteneceríais a aquellos que con el largo uso que tienen de los sentidos espirituales han aprendido a discernir. Fíjese que claro está acá. Estoy leyendo otra versión, pero es de la Biblia. 6:1. Dejemos entonces a un lado las instrucciones que se dan a aquellos que comienzan a crecer en Cristo, creyendo en Él, para llegar a ser perfectos sin deteneros en echar de nuevo el fundamento de la fe. Hasta ahí. Que seamos maduros para no estar quedándonos solo en los cimientos. No estar solo en los cimientos. ¿Qué le parecería a usted una casa que la están edificando y que usted está dando todo el dinero y ya lleva un año y solo llevan los cimientos? Y los cimientos, son buenos los cimientos. ¿Qué casa se podrá hacer sin cimientos? Pero no, ¿para qué le sirven los cimientos? A usted, si no tiene casa. Amén. Padre que estás en el cielo, estamos orando, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando, Señor, porque bendigas a los dadores alegres, los colaboradores. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Abre tu palabra para que tengamos la enseñanza adecuada a tiempo y poder entender qué nos hace daño y qué nos beneficia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La pelea actualmente de tipo doctrinal es una pelea desafortunadamente entre los que se llaman cristianos. No es extraño porque desde un principio los dos hermanos gemelos, Caín y Abel, se pelearon por asuntos religiosos y eran de la misma familia y buscaban al mismo Dios. Sin embargo, se pelearon hasta la muerte. Quiere decir que lo más peligroso, lo más difícil es ahora discernir la pugna entre cristianos, supuestos cristianos. Porque fíjese qué cosa, hay un país que se llama Irlanda en Europa. Y se están peleando cristianos de un lado y cristianos del otro hasta la muerte. Qué extraño, ¿verdad? Porque lo que evidencia es que seguramente ninguno de los dos bandos que se están peleando así han conocido a la perfección, a la madurez, al Cristo en el que dicen creer.
Entonces esta mañana el enfoque, el énfasis está en crecer. Usted sabe que los niños por cualquier cosa, por un dulce se pelean. A veces por un juguete, que ni sirve ya el juguete. Pero es señal de adultez o de madurez poder entender que no se debe pelear, que no se debe altercar. Eso no lo va a comprender un niño, pues. Lo comprende un adulto. Ahora, si el adulto vive peleando, pues tiene mente infantilizada, o retrasada, o qué será. Pues ahora aquí en este pasaje, que nos debemos de entender bien, porque algunos se llegan al extremo, o algunos analizan esto, como que los cimientos no sirvieran. Y usted sabe que sería absurdo que yo le dijera a usted, la doctrina aquella inicial en la cual usted creyó, no sirve. No. Claro que sirve, son los cimientos. Yo creo que de la casa lo que más serviría en este caso serían los cimientos. Pero como le decía al principio, ¿qué hace usted solo con los cimientos? Si llueve, usted no se va a sentar en los cimientos para que no le caiga el agua. Le serviría en ese caso mejor el techo, pero el techo debe tener cimientos. Las paredes le van a guardar del viento, del aire, del agua, de qué más. Pero no pueden poner solo las paredes, hay que poner el cimiento. Entonces, el punto aquí es que analicemos bien los cimientos, por supuesto, pero vayamos a algo más si queremos tener un edificio. Ese es el enfoque. Yo lo enfocaba también por el lado de las etapas de los cohetes que se lanzan al espacio. ¿Qué tal que el cohete que llegó a la luna dijera, bueno, la primera etapa de impulso, esa no sirve? Claro, si no, no llega a la luna, el cohete. Sirvió. Pero claro, por eso se tuvo que botar en el aire esa parte, porque no la podían llevar a la luna, porque tenía que servir solo para impulsar. Ya después, ya con esa carga no hubiera llegado a la luna el cohete. Entonces bota eso, ¿verdad? Y se va con lo que tiene que llevar en otra etapa. Bota eso y sigue más arriba. Bota eso y sigue más arriba. Pero cada cosa sirve en su etapa. Una niñera que tiene que asistir totalmente al niño ya no serviría para el joven adulto, ¿no? O el joven o adulto. Queda muy bien la nodriza en el bebé o con el bebé, pero ya no la nodriza con el viejo, por ejemplo. Bueno, ya la gente pensaría otra cosa, ¿verdad? ¿Qué estoy tratando de explicar? Que sí los rudimentos para el que empieza. Por eso aquí hace un análisis muy interesante y dice que y analiza cuáles son los rudimentos. Y dice ya los rudimentos son, por ejemplo, arrepentirse de las obras muertas. Eso quiere decir, y estoy leyendo el 6, verso 1. Quiere decir que, por ejemplo, usted ya no va a estar hablando de sus pecados antes de conocer a Cristo en la cruz. Yo he oído mucho testimonio en donde elogian tanto el pecado que hicieron antes, que más pareciera que tuvieran deseos de volverlo a hacer. De eso, hermano, olvídese. Esos pecados están borrados. ¿Cuántos creen que están borrados? Bueno, si no seríamos culpables todavía. Están borrados. Entonces no hay para qué insistir que, ay, es que yo hice tal pecado. Bueno, ¿cómo no? El Señor lo sabe mejor que usted que lo hizo. Pero ya se lo canceló. Amén. Eso, bueno, le da gusto. ¿O cree usted que el Señor lo llamó al perdón por bueno? Si no, ¿para qué perdonar si uno es tan bueno que no tienen que perdonarle?
Pero eso no quiere decir que explicar esto, nos quedemos explicando eso todo el tiempo. Hay que decirle a la gente, a los hermanos, hermano, ya olvide el pasado, no cargue con el pasado. Ahora bien, eso es no estar machacando sobre que el Señor ya te perdonó, porque ya lo debes saber, y de los pecados anteriores al bautismo de agua, por ejemplo. Déjalos ahí, ya se sepultaron. Muy bien. Otra cosa, la fe en Dios. Es bueno saber de la fe en Dios. Y es bueno saber y acrecentar la fe en Dios. Pero no vamos a estar todo el tiempo solo hablando de fe. Hay otras cosas también. Es decir, una iglesia que, por ejemplo, insistiera solo en la fe, y en la fe, y en la fe, y hay que creer, y hay que creer, prácticamente se está elevando como un globo que ya no entra en la realidad de la vida. Ya se volvió estratosférico. Entonces hay quienes, por obra de fe, tuvieron un milagro, por ejemplo, de sanidad, vamos a ponerlo, porque la fe obra de muchas maneras. Yo conozco a una persona que le fueron sanados sus 2 pulmones cuando era joven, y se entregó al Señor, y el Señor le dijo que le iba a sanar los 2 pulmones de tuberculosis. Lo sanó totalmente, al grado de que ahora tiene como 70 y pico de años, fíjese, desde la juventud, y nunca más volvió a tener una tos, ni siquiera de catarro. Pero él solo predica sanidad y en los pulmones. Nota usted que ya es una insistencia que no se puede generalizar, porque ninguno, o mejor dicho, no todos están malos de los pulmones. Esa iglesia sería solo para pulmonares o pulmonías, ¿verdad? Otros generalizan, por ejemplo, la fe, solo fe, haz fe, y no dicen ni cómo, aunque lo dijeran, pero están generalizando como que el evangelio fuera solo estar esperando con la cabeza para arriba, esperando que se abra el cielo y suceda algo. Es cierto que engloba eso, pero no es eso todo el evangelio. Cuando los discípulos de Cristo, que tenían que oír una doctrina equilibrada, se quedaron viendo al cielo porque se fue el Señor, ascendió. Mancebos de vestido blanco les dijeron: ¿qué están haciendo mirando al cielo? A mí me parecía en un principio un poquito rara la pregunta, ¿cómo no iban a estar mirando al cielo si su vida misma se fue para arriba? Pero lo que les estaban diciendo los varones era: no se queden, si aman al que se fue, no se queden solo mirando al cielo. Vayan a adorar, vayan a alabar, vayan a hacer esto, y Él va a regresar de todas maneras, y además que va a regresar, les va a enviar su Espíritu Santo. Hermano, hay otras cosas. Gloria a Dios. Si usted va a la universidad o al colegio, usted no se va a quedar en párvulos, ¿verdad? Pero es necesario hablarles a los parvulitos. Aquí la dificultad aquí en las reuniones generales es que hay parvulitos junto con algebraicos. ¿Y cómo hace uno para hablarle al algebraico y al parvulito al mismo tiempo? Por eso los parvulitos están allá atrás. Pero hablando espiritualmente hay parvulitos aquí. Entonces se tiene que estar hablando en distintos tonos y etcétera. Bueno, aquí lo que está diciendo entonces es que no insistamos en lo inicial para quedarnos en lo inicial. Insistamos en lo inicial para el que necesita lo inicial. Pero vayamos más adelante a lo que el Señor quiere, para que no seamos sorprendidos por el hecho de haber pulido una fase de la doctrina de este lado y estamos alertas. Aquí no nos cogen, pero el diablo, como es estratega, coge por otro lado. Entonces hay que estar aptos en esto, todo alrededor, para que por el lado que llegue, está usted apto. Amén. Ojalá me esté explicando bien. Otro rudimento, ya van 2 rudimentos. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina sobre los bautismos. Eso quiere decir que la doctrina rudimental no debe estar en bautismos. Hermano, ¿y ahora cómo el bautismo cómo es? ¿Así con mojándole la cabeza o es
o es metiéndolo todo entero, o es por fe. ¿Cómo es? Bueno, al que no lo sabe hay que explicarlo. Pero al que ya lo sabe y ya se bautizó, ¿para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a seguir diciéndole al hermano, hermano, el bautismo en el que usted se tiene que bautizar? Dirá usted, pues que le hablen al que no se ha bautizado porque ya me bauticé. En el tiempo que el Señor estaba hablando esto, por medio de sus profetas, había muchos bautismos. Por ejemplo, había una cantidad de bautismos, así le llamaban los fariseos judíos, a lavatorios de manos, lavatorios de pies, lavatorios, no sé cuántos lavatorios había bastante. Por eso los fariseos entraban a una comida, se lavaban de entrada, se lavaban de salida. Y cuando el Señor los vio, le dijo, ustedes se lavan por fuera y por dentro están inmundos. No habían entendido la razón de los bautismos. Pero sobre todo había el bautismo de Juan, cuando el Señor vino. Entonces era el bautismo de arrepentimiento. Y Juan los metía igual en el agua y todo. Pero cuando el Señor vino, proclamó el bautismo en la autoridad de Él. Entonces ahora el rudimento sería saber que ahora hay un solo bautismo en la autoridad de Cristo. Los demás ya no existen. Ni siquiera cuando usted se arrepiente, lo llevan al agua, como cuando lo llevaba Juan. ¿Recuerda? Juan los llevaba al agua del Jordán y luego vinieron los bautismos de Cristo. Entonces ya serían 2 bautismos. Entonces dice acá, no se queden en doctrina de bautismos. Hay uno solo. De la imposición de las manos, es otro rudimento. Usted sabe que se ha perdido el rudimento y eso sí es lamentable, porque no está diciendo que se suprima el rudimento. Ya lo explicamos. Está diciendo que se dé al que se le tiene que dar, pero que sigamos aprendiendo. Pero resulta que ahora imposición de manos está resurgiendo en la iglesia. Hace unos 30, 40 años, imponer las manos a alguien para orar, eso era la cosa más bochornosa del mundo. No se oraba por los enfermos, no se oraba por nada. Y cuando alguien ponía las manos, decía, eso es judío. Le decían al tal. Y a mí todavía me tocó. Horrorizados porque yo ponía las manos sobre los enfermos. Y una vez me dijo alguien, ¿y usted por qué pone las manos sobre los enfermos? Porque el Señor dijo que pusiéramos las manos sobre los enfermos. ¿El Señor Jesucristo? Sí. Y usted sabe que está llena la Biblia de eso. El otro hermanito no lo sabía. Porque no le habían enseñado que había que poner manos. A él sí, ese sí necesitaba rudimento. Entonces, pero no se va a quedar uno solo, hermano, venga, vamos a enseñarle cómo poner manos, vamos a enseñarle. Eso ya pasó. Eso ya, no que ya pasó que no lo haga, que ya pasó la enseñanza, lo debiera de saber. Lo que pasa es que no viene a la iglesia, ¿verdad? Lo que pasa es que no se congrega a los ¿cómo se llama? Discipulados. Bueno, y tenemos que llegar a la meta de tener discipulados cerca de todos ustedes. Por zonas se está haciendo eso. Ya hay más de como 300 discipulados. Algunos los tienen cerquita y no llegan. Otro rudimento. La resurrección de los muertos. Fíjese que lo tiene como rudimento y nosotros no lo hemos entendido todavía. Que va a haber resurrección de muertos. Eso es lo que está diciendo ahí. Y como en el tiempo que el Señor hablaba, se asustaban porque dijeran que había resurrección de muertos. Y ahí tenía el Señor ya 4 elementos. Ya tenía a Lázaro, ya tenía al hijo de la viuda de Naín, ahí tenía la hija de Jairo. Pero siempre no han de haber estado bien muertos. Entonces la doctrina de que hay y habrá resurrección de muertos. ¿Cuántos lo creen? Si le dijera que yo voy a resucitar muertos, ¿usted lo creería? Vamos a ver, ¿creería usted si le digo que yo voy a resucitar? Sí. Pues me compromete porque yo todavía, que yo sepa, no he resucitado ninguno. Ahora, ¿sabe qué es lo que quiere decir este rudimento? Que se va a seguir efectuando la resurrección de muertos. El Señor Jesucristo lo hacía, lo hace y delega que lo hagan a los suyos. Claro, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, Él lo maneja, pero hay resurrección de muertos. Muy bien. El otro rudimento es
el juicio eterno. Eso quiere decir que nadie va a escapar a ser juzgado. Fíjense que qué rudimento, y la gente risa y risa con sus pecados y no se dan cuenta que tienen que ser juzgados un día. Entonces es un rudimento que se debe saber. Muy bien, ahí están los rudimentos. Ahora veamos qué dice, qué más dice. Dice, bueno, ahora hay que dejar a un lado esas instrucciones que se dan a aquellos que comienzan a creer en Cristo. Eso no quiere decir que nos olvidemos de ellos, de los que están empezando a creer. Hay que darles enseñanza adecuada, hay que darles enseñanza por separado, hay que llevarlos a su kinder y darles la enseñanza de los rudimentos. Pero los que ya están creciendo piden más. Ya no piden rudimentos. Ahora, bueno, hermano, yo ya más o menos entendí los rudimentos, pero ahora dígame algo más. ¿Qué más tengo que hacer? Entonces va a crecer. Ahora tiene usted que hacer esto. Usted a un niñito recién nacido no le dice que se lave los dientes con cepillo. En primer lugar le diría el chiquitillo, pues yo no tengo dientes, papá. Pero va a tenerlos. Entonces, a su tiempo hay que enseñarlo. A su tiempo. Ahora yo creo que por causa del tiempo ya es tiempo de enseñar otra cosa, pues. Estamos llegando al final y eso sería, hermano, estar en un grado todo el tiempo. Estamos llegando al final y todavía no pasamos de primer y segundo grado. Bueno, después de la regañada, sigamos a ver qué dice. Usted sabe que los alumnos más aventajados no siempre son por inteligentes. Claro, el inteligente pues aventaja por sus dotes, ¿no? Pero puede aventajar a una persona que no sea muy inteligente, pero que sea muy, muy perseverante, muy estudiosa, puede aventajar. Entonces, la razón de estar en la iglesia y de llegar a la iglesia, la gente no lo entiende. ¿Por qué están ahí metidos ahí todo el día? Mejor vayan a solearse, mejor vayan a ver el eclipse, mejor vayan. La razón es que queremos madurar. ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren llegar a la estatura perfecta? ¿Será posible acá? Seguro, porque si no nos prepararon para ser maduros aquí, ¿dónde vamos a ser maduros? Si hay que desenvolverse con madurez aquí. Ninguno que se haya desarrollado o que haya nacido y que se haya desarrollado podrá decir que ya está pleno si no se ha madurado. ¿Para qué la fruta verde en el árbol? Para que se madure. No se la va a comer verde porque hace daño, ¿no? Esos son los patojos que andan comiendo jocotes verdes, pero el jocote es para comerlo cuando está maduro, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Porque si no se come usted tuercas por jocotes o cucarachas. Si no se adiestra. Ya sabe usted el chiste aquel, ¿verdad? Los jocotes tienen patas, no, entonces ya me comí una cucaracha. Bueno. O sea, lo va a haber comido de noche. Quiere decir que tenemos que ejercitar los sentidos. Esto es exagerado lo que acabo de decir, por supuesto, es un chiste, pero hay gente que no distingue la comida, hermano. No la distingue. Y va a un restaurante lo mismo que va a otro. Y no se da cuenta de la calidad de los restaurantes. Entonces llega a intoxicarse con comida. ¿Por qué? Porque no ha madurado en el gusto, no ha ejercitado el gusto. Estaba viendo por ahí que los catadores de café, por no decir catadores de otra cosa, pero catadores de café distinguen los sabores y los distintas clases de café. Yo solo veo que sea café y vámosle. Olor café, ¿verdad? Pero ellos distinguen por el olor, este es café de altura, dice, este es café colombiano, este es café brasileño, este es café de Guatemala, que es el mejor, que lo toman afuera y no aquí. Bueno, pues eso...
No es para presumirle, hermano, pero el mejor café de Guatemala yo lo tomé en Israel. Por no decirle ahí en Miami con los cubanos también. Bueno. ¿Esto qué le estoy tratando de explicar? Perdone, a mí me gusta hablar claro, pues. Porque el Señor hablaba de cascadas y de corderitos, pues era para poner a nivel terreno lo que es a nivel espiritual. Entonces nosotros no vamos a ser nutridos adecuadamente con un paladar mal educado. Lo que estamos tratando de hacer, y esto arranca una serie de estudios, esto que estamos viendo ahora, una serie de estudios que vamos a tener para hablar ya de las cosas que no se habla, hermano. Los predicadores generalmente tenemos la Biblia llena de marcajes sobre lo que predicamos. A mí me gusta con un crayoncito, yo sin el crayón no vivo, y ahí está. Pero ya me entró el deseo de predicar sobre lo que no subrayo. Porque lo que subrayo es lo que me gusta para mí, ¿no? Pero voy a predicar en lo que no subrayado. Que generalmente como que uno se lo deja a otro, ¿verdad? Pues sobre lo que se le deja al otro, a lo mejor es para uno también. Gloria a Dios. Y vamos a hacer una serie de estudios, hermanos. Seguimos con el tema. Entonces, perseveremos en el desarrollo. ¿Por qué? ¿Va a ser usted más salvo o menos salvo con desarrollarse? No. Que va a tener otro rango, sí. Que rango no quiere decir salvación. Porque si usted tiene otro rango, puede ser que tenga el rango de amigo de Dios. Entonces le van a contar cosas mayores. Puede ser que tenga el rango de hijo de Dios. O que tenga el rango de siervo. Al siervo casi no le explican. Entonces hay que buscar los rangos. Alguien me decía eso, pero yo ya me salvé, hermano, ¿y por qué tengo que estar estudiando tanto detalle? No, es que eso es desarrollo. Por supuesto que mientras más detalles conozcamos, mientras más a profundidad conozcamos al Señor, le vamos a aprovechar más de lo que Él nos quiere dar. Amén. Por ahí tengo yo un aparatito que me regalaron, precioso, hermano, electrónico, precioso. Da hasta, creo que hablada da la hora y hasta le dice a uno cómo amaneció. Pero se me perdió el papelito que tiene las instrucciones. Y ese aparatito no me dice nada, hermano. Porque tendría que ver para qué y cómo hago para esto, para el otro, para acá, en el librito, que siempre lo ponen en otro idioma, en japonés menos en español. Así somos nosotros en cuanto a la doctrina. Venimos a la iglesia, qué preciosa doctrina, qué lindo. Ay, viene el Señor, qué precioso. No sabemos ni cómo, ni para qué, ni cuándo, ni si te va a dejar, si te va a llevar. No sabemos. Ah, pero me voy, pero si no sabe para dónde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tuve oportunidad de estar con los hermanos del instituto de acá, el CEBE, ayer inaugurando el nuevo ciclo, y les hablaba de una serie de cosas, de profundidades teológicas preciosas, bonitas. Y les decía, miren hermanos, los que estuvieron ayer en la tarde me lo ratificarán. El Espíritu Santo dijo que nos enseñaría todas las cosas y que nos guiaría a toda la verdad y que nos recordaría lo que Cristo dijo. Entonces, quiere decir que entonces los maestros de la tierra, ¿para qué? Si el Espíritu Santo va a arreglarlo todo. Pero a renglón seguido, en otra parte contextual, dice que nosotros los ministros, los que el Señor llama para enseñar, que no preparemos, que el Espíritu nos va a dar a nosotros para que nosotros le demos a otros. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo no omite el magisterio del hombre. Dios tenía mucho que decirle a la humanidad y se lo decía a través de su presencia antes en el principio, a través de los paisajes, a través de los montes, a través de toda la obra cronometrada del universo, a través de señales en el cielo y en la tierra, pero cuando dejó su palabra plasmada fue cuando llamó hombres que escribieran. Y ahí está.
Y cualquiera dice, bueno, hubiera sido mejor. ¿No le parece que hubiera sido mejor que ahora, en vez de ver un predicador aquí enfrente del púlpito, estuviéramos oyendo la voz del Espíritu Santo? Hasta el gato se convertiría. ¿No le parece? ¿Y no le parece a usted que cuando hicieron el arca, hubiera aparecido si tenía un asta el arca, en la punta del asta, un ángel, anunciando el diluvio? Se meten todos al arca aunque no cupieran. Un hombre, el que anunció. Y ahora son hombres los que llaman. Yo voy a liberar a Israel de Egipto con un brazo poderoso, dice Dios. Y aparece Moisés, un hombre. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, yo estoy esperando ver el brazo poderoso de Dios, no a un hombre como Moisés. Pero Moisés le dijo, pues yo soy el brazo poderoso, porque la autoridad que Dios me ha dado. Y ya se van detrás de él y se les abre el mar rojo y se les da maná en el desierto y llegan a Canaán porque Dios usa medios. Ahora, ¿por qué no decidió mejor hacer él directamente el asunto? Yo no sé. Pregúntele al Señor. ¿Y por qué usa gente que inclusive predica a veces y no se convierte? ¿O no cree usted que usa gente así? Sí, dice que aún por rivalidad se predica el evangelio, dice. Y él hace la obra. No está garantizando el que está en el púlpito. Bienaventurado el que haga lo que Dios le dice en el púlpito. Pero el Señor está usando medios y medios. Por eso dijo alguien, a veces nos pasa a nosotros de los púlpitos como a los sastres. Que la mejor ropa la hacen los sastres, pero no para ponérsela a ellos. A veces veo yo que los sastres no andan tan bien vestidos como los vestidos que hacen para otros. Será el cuerpo de ellos, pero no sé, pero el caso es que no, la ropa mejor que hacen, la más cara, la más bonita, la hacen para sus clientes. Usted sabe, hermano, que los instrumentos de los cubiertos no comen, pero llevan la mejor comida a bocas ajenas, ¿sabes? El tenedor se regresa flaco como es, después de que el otro se levantó de la mesa engordando. Así que no se fije en los instrumentos, porque Dios va a usar instrumentos. Saúl era un hombre llamado por Dios a profetizar, pero como había andado muy así, bamboleándose, y se había enorgullecido, entonces Dios lo descalificó. Pero una vez se fue a investigar a los profetas de Dios y se conectó con el Espíritu de Dios y se pasó profetizando toda la noche. Saúl. Pero como ya le sabían su vida, entonces dijeron los demás, ¿quién está profetizando? Qué lindo lo que estoy. ¿Quién está profetizando? Saúl. Ah. ¿Saúl profeta? Dijeron. Pues se fueron. Y Saúl ni cuenta se dio que lo estaban menospreciando y había estado hablando toda la noche de parte de Jehová. Que si aquella gente lo hubiera sabido, hubieran hecho caso omiso de Saúl y oír la voz de Dios. Por eso hay mucha gente que el diablo estorba poniéndole, ese que está predicando o el que va a predicar, ese es un pecador igual que vos, hombre, no vayas. Ah, de veras, dice, a lo mejor hasta más peca que yo. Y ya no llega. ¿Me estaré explicando, hermano? ¿Será tan complicado lo que estoy diciendo? Bueno, entonces seguimos. ¿Estarán de acuerdo los hermanos? ¿Y todas las manos que no se levantaron, qué pasó? Bueno, entonces sí tengo, no estoy hablando solo, pues. Muy bien. Porque ahora ni la radio me acompaña. Está bueno. Sigamos. Entonces es menester que dejemos los rudimentos de la palabra de Dios, o sea que sí es valioso. Pero resulta que yo, dice Pablo, o el escritor de Hebreos,
Me he visto obligado a daros leche cuando yo traía una vianda de ¿cómo se llama? Puyazo bueno, juntamente con, ¿cómo se llama la otra carne más suave? No, no, el rochoy, no, el rochoy es lomito. Que le dicen a uno, ¿quiere lomito? Cuando le ofrecen en un restaurante lomito, es porque el puyazo está duro. Pero es más sabroso el puyazo. Si lo quiere saber, siempre que no esté duro, pues. Pero ¿qué le digo con eso? Que nosotros estamos, hermano, con leche y no distinguimos el puyazo del otro. Uno entra a un lugar y le dicen, le vamos a dar la mejor carne que tenemos. Le vamos a dar lomito con no sé qué, con champiñones. Y inmediatamente me dice mi señora, ese no es lomito. Y yo le digo, carne es, bueno, vamos. Pero los que tienen ejercitados los sentidos para saborear la diferencia del lomito, rápido, ¿verdad? Las cocineras, ¿verdad? En la casa, dicen, esto no es lomito. Y dicho y hecho, pues al rato, ¡ay! No es lomito. Eso es lo que yo digo ya cuando ya me comí la mitad. Bueno, por no ejercitarme. ¿Sabe qué están haciendo ahora con los niños? Nosotros que sabemos algo de eso, de pediatría. Bueno, que ahora le están poniendo todos los sabores favorables para el desarrollo del niño en papilla. Y ya están recién nacidos y solo les dan a saborear todos los días. Todos los días, es un nuevo método. Para que cuando los niños desarrollen, todos esos sabores se les quedaron grabados en su paladar. Y hasta espinaca le hacen así. Después los chirices pidiendo espinaca, hermano. Yo crecí en una zona del país, por lo menos en mis primeros años, en donde el queso, la mantequilla, los frijolitos volteados, los rellenitos, y crema de primera, y vaca, ya iba a decir vaca al pie de la leche, leche al pie de la vaca. Y cuando voy a otro lugar y me dan comidas exquisitas, dicen ellos, y yo sueño por lo que me enseñó la papilla. He tenido que volver a aprender, hermano, para comer lo que no comía de chico. A veces uno aprende los rudimentos hasta el final. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Fíjese que dice acá, estoy en el 5 final, ¿verdad? Del 11, 12 en adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es que aprendamos, capacitémonos a consumir la vianda sólida. Habrá métodos, habrá formas distintas. En el 2, perdón, estamos en el 5, ¿verdad? 12 en adelante. Ahora dice, mientras que el que come manjar sólido es maduro, varón maduro. Fíjese que la leche es el mejor alimento, más completo, sobre todo la leche materna, no la leche enlatada, la leche materna. Es el alimento mejor, más completo que hay en el mundo. Sí, pero para el niño cuando le tienen que dar leche, pero ya al adulto no le dan leche, leche materna pues. Entonces tiene que haber algo que va a sustituir a la leche materna, pero para el tiempo adecuado. Entonces va a haber equilibrio de dieta, va a haber esto y un llamado de atención, cuidado con las dietas. Eso lo digo yo entre paréntesis porque leo la palabra y por el Espíritu de Dios y por conocimientos de dietética, algo pues a lo menos. Tengan mucho cuidado porque se pueden morir de hambre parados. Es decir, un desequilibrio dietético es más grave que estarse sobrepasando o faltando en ciertos momentos de equilibrio de dieta. Eso se lo digo todo por el mismo precio, como dice Borges. Esa gente que anda
delgada porque no quiere conservar la figura, pero muy delgada, están atentando contra el equilibrio todo el equilibrio orgánico. Y mucha gente se ha muerto por eso, se dañan órganos vitales. Se lo digo con todo mi corazón. Hay que hacer otros esfuerzos para botar peso. Pero las dietas tengan mucho cuidado. Averigüen, no lo averigüen en el papel donde las venden, porque ahí dice que todo es bonito, hasta celestial se va a volver. Y en eso dicen verdad, porque se va a ir al cielo. Muy bien. Como que estoy haciendo propaganda en contra de las dietas, pero no, tenga cuidado nada más. Pero de la dieta espiritual tenga más cuidado, que ese es el tema. Amén. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Quiénes son los maduros? ¿Y quiénes son los niños? Verso 13 y 14 de Hebreos 5. ¿Quiénes son los niños? Los niños son los, ya hablando espiritualmente, son aquellos que se los lleva todo viento de doctrina. ¿Quiénes son los maduros o perfectos? Son aquellos que han ejercitado los sentidos espirituales largo tiempo para poder distinguir espiritualmente lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces vuelve gente que en vez de estar preguntando, hermano, cada vez verá como que fuera un niñito con papá, hermano, ¿será pecado que si yo parrandeo toda la noche? Imagínese usted cómo puede preguntarse eso. ¿Será pecado desagradable a Dios? ¿Será desagradable a Dios que yo ande con malas compañías de gente no muy sana? Yo no lo hago, dice, pero ando con ellos. ¿Será pecado? ¿Desagrada a Dios? ¿Ya me entienden? ¿Por qué? Porque va a tomar los modales de la carne de ellos, en vez de tomar los modales a los cuales debemos nosotros imitar, dice. Imitemos, lo dice literalmente, imitemos a aquellos que por la paciencia, vamos a ver, vaya a ver si lo encuentro acá, hermano, en el capítulo 6, verso 18, ponemos la mira en alcanzar los bienes que nos propone la esperanza. 12, vamos a ver en el 12, ya lo encontraron antes que yo, qué bueno. A fin de que no os hagáis lentos, sino imitadores de aquellos que por su fe y paciencia han llegado a ser los herederos de las promesas celestiales. Usted se va a juntar con tontos, con torpes, con malintencionados, se le va a pegar. Usted se va a juntar con gente de fe, se le va a pegar la fe. Una vez yo, estando estudiando en la universidad, conocí un compañero que no era del país, por cierto, pero era extraordinariamente inteligente. Inteligentísimo como el que más. Medio leí el libro así, ya lo sabía. Y dije yo, ajá, aquí me voy con este hombre. Dije yo, va, si no, no salgo de estos estudios. Yo no entendía nada, ya lo sabía antes de leerlo. Me junté con él 2 o 3 días, aguanté, hermano. Porque yo no tenía el cerebro de él. Y entonces él iba y yo retrasado. Y yo no llegaba rápido. Al otro se cansó y yo me cansé también. Porque el otro quería que yo lo aprendiera, pero así como él, ¿verdad? Dije, no. Y yo creo que si me quedo con él, todavía estuviera en la universidad. Mejor el que saliera rápido él y yo a mi modo. No se va a pegar así nomás, eso quiero decirle. Pero si usted se ajusta a una persona aventajada, va a sacar algo de eso. Bueno, no lo digo yo, lo dice Proverbios. El que se junta con sabios, sabio será, dice. Y el que se junta con tontos, ya sabe usted la conclusión. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Entonces vamos a dejar la leche
y vianda sólida, ejercitando los sentidos espirituales. Hermano, me dice, ¿cómo se hace, hermano, para profetizar? Bueno, hay un proceso. Y que, por cierto, no necesariamente tú tienes que profetizarte, puede que te den otro don y no ese. Entonces, no es asunto de enseñar a profetizar. ¿Y cómo hago, hermano, para, por ejemplo, me dicen, ¿cómo hago con los hermanos que se ponen allá a danzar, hermano? Pues no es, aprende ballet. No es, hermano, mira, 2 pasitos para adelante y 2 para atrás. ¿Verdad que no es así? No, es asunto de ejercitar los sentidos espirituales, y cuando el Señor te llama, aunque lo hagas como lo hagas, te prendes. Porque para bailar ballet no se necesita unción. Ahora hay hasta escuelas de danza cristiana, así como también hay rock cristiano. ¿Cómo va a ser posible? Si hemos venido a nacer de nuevo y somos de un nuevo mundo, en ese nuevo mundo no va a haber rock, mi querido hermano. Gloria a Dios. Solo va a haber lo que agrada a Dios. Es de madurez espiritual entender que no se tiene uno que hacer a la gente, sino la gente a nosotros. Es madurez cristiana. Yo encontré una vez en cierto lugar un conjunto totalmente imitativo del mundo. Total. En vestido, en hablar, en los modales, en lo que sea. Usted sabe que tienen unos modos tan raros. Los zapatos se lo ponen en la cabeza y la cabeza en los zapatos. Y le pregunté, ¿por qué hacen eso ustedes si son cristianos? ¿Y sabe qué me dijo? Para ganarlos, me dijo, a los del mundo así. Con el rock que están en el mundo, con el rock nos los traemos. Entonces también te vas a hacer ladrón para traer a los ladrones, le dije. ¿Y hay que ser delincuente para traer a los delincuentes? La base bíblica se la di a usted, que a mí me la dio el Señor estudiando la palabra. Me hizo ver, yo estaba ya en cierto tiempo, estaba yo, y no tendrán razón de que hay que irlos a sacar con el mismo sabor de ellos, tocarles un mariachi como que es serenata y traérselos para acá. Dije yo, no tendrán razón, yo creo en el folclore, pero ese es otro tema. Pero no que le vayas a cantar lo que ellos quieren oír a los del mundo para traerlos. Es falta de madurez. Es falta de equilibrio. Porque la base que me dio el Señor fue, mira, a Pablo y a Silas en la cárcel. Todos los presos de la cárcel de Filipo se convirtieron. Porque oyeron cantar a Pablo y a Silas en la cárcel. Entonces dije yo, ay, entonces cantando se convierten. Sí, pero me dijo, ¿a quién le cantaban? Dice que le cantaban a Dios. Lo que a Dios le agradaba, por supuesto, ¿verdad? Y los presos los oían. ¿Qué quiere decir? Que no le estaban cantando a los presos. Pero cuando agradaron a Dios en el canto, los presos fueron tocados. Pero si están ellos con rock y los tocas con rock, dicen el rock es bueno. Y eso para hablar de una musiquita de tantas, que más que todo es ruido. Ahora cualquiera canta, hermano, pegue un grito, grabe un disco. A lo mejor no se lo compran, pero de repente se hace hit. Yo no he oído en los cantores actuales buenas voces como se oían antes, pues estaban menos malos. Cualquiera canta, hermano, en el mundo. Los más exitosos son los más ruidosos y los más feos.
No necesitan ya saber qué voz tienen. No, métase ahí, haga ruido con una y bum, 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 y que el pelo le caiga así. Haga eso y va a ver que va a tener seguidores. ¿Lo quiere hacer? Allá en el Amate. Maduros para distinguir con los ojos espirituales lo que no se ve con los ojos carnales, para distinguir con el oído espiritual lo que no se oye con el oído natural. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso pues para el Señor. Dejemos ya la etapa de instrucciones incipientes. Elevémonos a lo más perfecto. Estoy leyendo 6:1. Sin detenernos. No echemos de nuevo con la gente otra vez los fundamentos, sino que vayamos a la perfección. Porque a los que iluminados se quedan sentados en los cimientos y se caen, no hay cómo renovarlos. Los que siempre están aprendiendo y nunca hacen, y nunca terminan de aprender y nunca les importa lo que están aprendiendo, es imposible renovarlos. Es perder tiempo. Es mejor ir con una persona que no sabe ni si está pecando o no, pero ahí está tirada en la calle. Tiene más esperanza ese que el religioso que cree que por asistir a un grupo religioso es buena gente. Preferible que haya necesidad de ser salvo, pero no se sabe cómo, a creer que se está salvado y se está más perdido que la Llorona a medianoche, hermano. Porque este asunto no es cuestión de solo enseñanza. Por eso le estoy hablando que esta enseñanza es para los que creen. O sea que no es asunto de enseñanza para los que no creen. Es asunto de que Dios se los revele. Porque tienen que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, como usted sabe, no viene de deseo humano como el otro nacimiento natural. Dice un padre y una madre, yo quiero tener un hijo, bueno, lo encargan. Fíjese bien, pero este nacimiento, a esta vida del Espíritu, es un nacimiento de voluntad de Dios, no de voluntad de varón. Entonces no nos esforcemos en estarle explicando, por ahí venía oyendo por radio unas explicaciones, hermano, como evangelizando al mundo, ¿verdad? Y le estaban diciendo en la evangelización al mundo, le estaban diciendo, como dice en Apocalipsis y en Habacuc tanto, porque mire, hay que leer allá en Génesis y en el Éxodo y en Levítico, no sé qué, y no sé qué. Pero si el otro no cree en la Biblia, ¿para qué le está dando a leer? Como me dijo una persona una vez que yo le hablaba así en esa forma cuando no había entendido el asunto, y yo le hablaba, pues es que lo dice en Romanos, le decía yo. ¿Y qué Romanos? Me decía. Ah, no, pero si no creen Romanos, fíjese que lo dice en Apocalipsis también. ¿Y qué es Apocalipsis? Como diciendo, no, si me lo dijo, no como diciendo, me lo dijo. Es que mire, me dice, usted está recomendándose usted mismo con su misma carta y su misma firma. Esto está arreglado, me dice. Entonces usted me está diciendo que yo debo creer porque aquí dice la carta que usted trae que yo debo creer y que debo hacer esto y que debo hacer lo otro. Pero yo no creo en esta carta. Me dejó quieto. Lo malo es que ya ni lo volví a encontrar cuando ya aprendí cómo era la cosa. La cosa no es decirle, mire, usted tiene que creer porque la Biblia dice que tiene que creer. Es asunto de que uno le hable de lo que le han hecho a uno, de lo que Cristo le hizo a usted. Y entonces el otro, aleluya, no es de Apocalipsis 2. Había una discusión en un programa mundial, radial. Una discusión entre una hermana que yo conozco, por cierto. La vi ahí.
La hermanita muy bonita, es una hermana convertida, hermano. Convertida, que a mí me consta que es convertida. La conozco bien por años. Con mi esposa la conocemos bien. Y ahí apareció en el programa. Y apareció otro por allá, un hermanito, con su gran Biblia, como un poquito más chiquita que esta, no tanto como grande como la que yo uso. Y apareció con su Biblia y estaba discutiendo con los otros. Había un sacerdote, había la hermanita esta que le digo, y este otro con su Biblia. El que más ridículo hizo fue el que llevaba la Biblia. Porque el que llevaba la Biblia se puso que en el versículo tanto, que como dice así, como dice Hebreos tanto, y como dice, hasta lo callaban, porque decían, no, pero si eso no, yo no lo entendemos, sí, pero es que ahí lo dice, decía él. Y tenía razón. Pero ¿qué iban a entender nosotros? Y la otra hermana que yo conozco, la otra hermana se puso a decirles un montón de cosas, tampoco lo entendieron. Pero como la hermanita que en medio de sus charlas y todo que estaba, de repente al final del programa empezó a decir lo que le había pasado a ella con Cristo. No la atendieron mucho, pero pegó 2, 3 obuses que se quedaron quietos todos. Ya casi le iba a decir el programa que a lo mejor usted lo vio. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Que no se va usted a poner a enseñar. Cuando dice el Señor, id por todas las naciones y enseñad, es enseñar al que cree. Ahora, al que no cree es hacer lo que desee conocer a Jesucristo. Por eso la tarea del evangelista es hacer que deseen conocer al Cristo que ese evangelista predica. Para eso no tiene usted que darle muchas citas, eso es después. Yo llegué a Israel y cometí otro error. Y el guía que ya les he contado tantas veces era un rabino, hijo de rabinos, con 7 idiomas por delante, héroe de la guerra de los 6 días, paracaidista de Israel. Todo eso me lo dijo antes para asustarme. Y así que me dijo todo eso, que yo empecé a hablarle de Jesús y de la fe acá. Hasta que el Espíritu me redarguyó después. Me dijo, ¿por qué le hablaste de Jesús si ellos no creen en Jesús? ¿Por qué le dijiste que Jesús era Dios? Dije, Señor, pero no es cierto que eres Dios, pues. Sí, pero ¿por qué se los dijiste? Eso se le debe decir después. ¿Después de qué, Señor? Después que le digas que tú crees en el Dios de ellos. ¿O no cree usted en el Dios de Israel? Ah, ¿cree? A ver, ¿cuántos creen en el Dios de Israel? Ah, pues si yo le hubiera hablado al Señor del Dios de Israel, se hace amigo mío y me hubiera oído el resto. Pero como yo le presenté al Jesús, que según él no es verdadero, se me hizo mi enemigo y ya no oyó el resto. Y con haberle hablado yo del Dios de Israel, no estaba yo fuera de foco, porque después le hubiera dicho que el Dios de Israel se había encarnado. Pero eso ya no me dio tiempo. Por estar, no, el Dios de Israel, de Jehová es de nosotros, Jesús no es. Jehová, Jesús. Jehová, Jesús, como que estuviera peleando Jesús con Jehová. Y hasta le dije yo, ¿y no ha leído usted pues que dice, mi padre dijo tal cosa, mas yo os digo? Yo cooperando con la pelea que no había, ¿no? Gracias a Dios que al final por lo menos hubo algún respiro. Y el hermano, este hombre hasta quería venir aquí a Guatemala, ya no se pudo porque es muy caro eso venir aquí. Pero ¿qué le quiero decir con todo esto? Que si nosotros no maduramos, yo no estaba maduro ahí para eso. Y perdí una unidad porque después ya cambié de método y viera usted qué diferencia. Eso es donde Pablo decía, se hace uno pequeño a los pequeños, grande a los grandes, judío a los judíos. Pero eso no quiere decir que uno se va a hacer delincuente para los delincuentes. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Bueno, entonces, valdrá la pena, con todo lo que yo he hablado esta mañana, valdrá la pena madurar, valdrá la pena desarrollarse, ¿verdad? Y entonces vale la pena estar en los lugares donde le den vianda sólida. Vale la pena buscar sitios donde usted pueda, aparte de la leche que ya tomó, tomar otra cosa, hermano, comer.
Una dieta bien equilibrada, que no solo le salga barriga, sino que le salgan músculos. Amén, ¿verdad, hermano? Por ahí hubo un amén bien fuerte, están bien de acuerdo, hermano, conmigo. ¡Qué bueno! Entonces, conclusión, no será ya menester necesario insistir en los rudimentos, pero si no se saben los rudimentos hay que empezar por ahí. Por eso yo me tomé la libertad de decirle cuáles eran los rudimentos, para que usted se dé cuenta que eso ya los cree. Entonces vamos adelante a la perfección, y con esto voy a concluir. El Señor vio a los pescadores de Galilea pescando cerca de la playa y les dijo: ¿de qué tamaño quieren? Estoy parafraseando y imaginando un poco. ¿De qué tamaño querrán ustedes los peces? Se le quedaron viendo al Señor como que dice: pero si de peces no sabe el Señor. Entonces le dijeron: bueno, nosotros venimos a pescar. Bueno, como insistieron, le dijo: boguen mar adentro. Si quieren, en otras palabras, si quieren peces grandes, métanse a la profundidad. Pero en otra ocasión es más claro todavía. Dice Pedro, cuando se desplomó el ideal, que vio que murió Cristo, dice Pedro: me voy a pescar otra vez. Bueno, el Señor, como diciendo el Señor ya se terminó, ya Él era maravilloso porque nos hacía milagros, pero ahora ya no tengo que vivir de milagros, tengo que vivir de peces. Me voy a pescar, y hasta los que no eran pescadores dijeron: como mientras aprendemos otro oficio, también nosotros nos vamos a pescar. ¿Cómo se pega el retroceso, verdad? Y se fueron a pescar. Pero da la casualidad, qué casualidad, ¿verdad?, que el Señor, en cuanto resucitó, se fue a la playa. Y no va a creer que a ver el amanecer, a ver si estaban ahí los pescadorcitos. Y ahí